quiero hacerles una invitación a que vengan con nosotros a vivir una Semana Santa diferente en los santuarios marianos, en Fátima, en Lourdes, en Zaragoza, en esos santuarios donde se apareció nuestra Madre y nos mostró el amor de su Hijo. Pueden acompañarnos de cualquier parte de nuestro continente o del mundo. Pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Acompáñenos y vivamos juntos una Semana Santa. ¿Qué tal, hermanos? Soy el maestro Pepe González y es para mí un honor muy grande compartir sobre nuestros santos mártires mexicanos de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Para entrar en este contexto histórico, hay que recordar que en el año de 1917, el presidente Venustiano Carranza firma la constitución más anticlerical que ha existido en México contra la Iglesia. Ahí comenzó la persecución. Las cosas iban empeorando. La presión sobre la Iglesia era tremenda, pues iba perdiendo sus propiedades. El gobierno iba quitando los bienes a su Iglesia. La Iglesia sentía la persecución. Así las cosas hasta que llega el presidente Álvaro Obregón. Y la cosa fue aún peor cuando en el año de 1921 hace estallar una bomba en el altar de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Esto era ya el colmo, un atentado contra nuestra Madre de Guadalupe. También cuando el nuncio apostólico pone la primera piedra en el cubilete de Cristo Rey, inmediatamente es expulsado de México. Las cosas estaban tensas. El presidente y su gobierno arremetían contra la Iglesia. La Iglesia sentía la persecución cada vez más ardua. La Iglesia se sentía limitada. Los obispos actuaban para derogar esas leyes en contra de la Iglesia, pero todo era nulo. En ese contexto, a la muerte del presidente Álvaro Obregón, surge el presidente Plutarco Elías Calles, también llamado como el Hitler de México. Y aquí la cosa estalla cuando él, en ese preciso momento, para acabar con la Iglesia en México, dictamina la ley Calles, con esos 33 artículos totalmente en contra de la Iglesia en México. La cosa se puso tensa, la persecución aumentaba. Habían ya expulsado a más de 200 sacerdotes extranjeros del país. El culto se limitaba. Los sacerdotes y los religiosos no podían emitir voto para las próximas elecciones. Todo les estaba cercado. La cosa iba de mal en peor. Empezaron a confiscar más bienes de la Iglesia y empezaron a asesinar y a desaparecer sacerdotes. Y las familias católicas valientes que defendían a los sacerdotes y las parroquias, los agrarios, que estaban siendo baleados, saqueados, mutilados, las imágenes quemadas, los templos profanados, el ejército mexicano estaba invadiendo nuestra fe, la unión familiar, apoderándose de los seminarios, boicoteando toda actividad pastoral de la Iglesia. La educación en los colegios católicos
estaba prohibida. La iglesia perdía cada vez más bienes y sacerdotes que eran ahorcados, fusilados, quemados, torturados, exiliados y desaparecidos. Y con ellos muchos fieles, hombres y mujeres valientes, familias completas, incluso niños y niñas eran mutilados en las persecuciones. Ante la ley Calles, la cosa estaba que ardía en México. Había una persecución tal que desde Monterrey hasta el puerto de Veracruz, por todas las vías del tren, en los postes a derecha e izquierda, había ahorcados. Las matanzas estaban que ardían por todos lados, y principalmente en Jalisco, porque aquí estaba el frente de los cristeros. Y nuestro obispo Francisco Orozco y Jiménez, un pastor valiente, firme, que invitaba a orar, que instruía, que aconsejaba, y a pesar de la dura persecución y las amenazas contra su vida, él permanecía firme, luchando, dando testimonio de Cristo y de Santa María de Guadalupe. Y cuando los fieles y los jóvenes de la Acción Católica de la Juventud Mexicana veían a su pastor firme, inamovible, apoyándolos, luchando, sufriendo, porque era buscado por el gobierno, pues lo querían asesinar, porque lo acusaban de ser el líder de los cristeros. Y junto con Anacleto González Flores, ahora patrono de los laicos a nivel nacional en México, juntos armaban las estrategias para organizar a los jóvenes, a las familias mexicanas, a que siguiéramos orando y rezando el Santo Rosario. La persecución ardía y así cada día aumentaban los martirios de familias y sacerdotes y religiosas y religiosos en todo México. Pero la parte más álgida estaba en Jalisco, de tal manera que en este contexto de persecución, y cuando el presidente Plutarco Elías Calles dictamina esa ley terrible contra la iglesia, los obispos, en común acuerdo, le mandan una carta al Papa Pío XI, y el Papa Pío XI aprueba las iniciativas y los lineamientos que los obispos mexicanos han dictaminado. El pueblo no reacciona. Parece que México ha entrado en un adormilamiento espiritual. Para hacer reaccionar al pueblo y protestar contra la ley Calles, el 26, aquel 31 de julio de 1926, se cierran todos los templos en México. Se vacían todos los sagrarios y se suspende el culto. México estaba de luto. Todos los templos cerrados y los sagrarios vacíos. Al unísono repicaron todas las campanas a nivel nacional. Se vivía un ambiente tenso y de profunda tristeza. Así la persecución aumentó, pero los jóvenes valientes de la Acción Católica de la Juventud, liderados por Anacleto González Flores, comenzaron a redoblar las brigadas de oración. Habían organizado infinidad de congresos eucarísticos. Promovían los valores para que las familias permanecieran unidas por la oración y el rezo del Santo Rosario. Pero siempre hay infiltrados, Judas, que empezaron a investigar dónde se reunían a orar y armar las estrategias pastorales. Anacleto González Flores, el obispo Francisco Orozco y el equipo de la Acción Católica de la Juventud. Entre ellos podemos destacar al valiente y místico Luis Padilla.
a los hermanos Vargas González, Jorge, Ramón y Delfino. También los hermanos Huerta, porque no solo había jóvenes al frente luchando contra esta persecución, ellos oraban intensamente y evangelizaban y daban conferencias para fortalecer la fe de muchos católicos que se estaba debilitando cada día más, consecuencia de esta persecución. También se unían estas familias de adultos que eran adoradores del Santísimo Sacramento, como Ezequiel y su hermano Salvador. También qué decir del joven Luis Servín, valiente, que también derramará su sangre por Cristo. Y así, cada vez más jóvenes, hombres y mujeres, se iban asociando a la Liga Defensora de la Fe con Anacleto para luchar por la libertad religiosa y por nuestros valores cristianos, para salvar a México de esta dictadura, de este imperio que se avecinaba sobre nuestra Santa Madre Iglesia. En ese contexto de persecución va a quedar capturado el líder Anacleto González Flores, que se encontraba reunido con sus amigos Jorge y Ramón. Los Vargas González estaban reunidos en la calle de Mezquitán, donde se solían reunir muchos sacerdotes y religiosos y seminaristas, en esa familia que había abierto sus puertas a Cristo y que apoyaba a la iglesia y a sus pastores en tiempos de persecución. Anacleto era el más buscado y el equipo, el consejo que él había formado de estos jóvenes líderes para motivar la fe en esta lucha que la iglesia estaba enfrentando. En la madrugada de aquel 1 de abril de 1927, habían ya pasado algunos meses de que la ley Calles había entrado en vigor, trayendo consecuencias nefastas a la iglesia. Así las cosas, cuando el ejército y la policía sitió la casa, se subieron y entraron abruptamente y empezaron a golpear a la mamá, a las hermanas, aún pequeñas, a las niñas. Ellos fueron testigos de cuánta brutalidad, lanzándose sobre sus hermanos, los amagaron, los golpearon y a rastras los sacaron para llevarlos a una camioneta del ejército, para conducirlos al cuartel Colorado. La madre golpeada con la hermana. Esta madre, al ver que llevaban ya a sus hijos atados y amordazados, se zafa de los soldados y nos recuerda aquella mujer fuerte y valiente del libro de los Macabeos, cuando ve morir en el martirio a sus 7 hijos, bajo la opresión del rey Antíoco IV Epifanes, y cómo esta mujer valiente animaba a sus hijos a no renegar de la fe y dar su vida por Dios y por los valores del pueblo de Israel. Así esta madre se abalanza por el zaguán, llega a la puerta hacia la calle y antes de que perdiera de vista a sus 2 hijos, esta madre levanta la mano y les dice: hijos, hasta el cielo. Porque esta madre sabe que sus hijos van camino al martirio y que el Señor los ha elegido para coronarlos con la palma del martirio y así derramar su sangre por Cristo. Qué heroico ejemplo de esta madre y de todas las mujeres que pertenecían a las brigadas de Santa Juana de Arco, mujeres valientes que oraban y se les veía el rosario en sus manos, apoyando a los párrocos, a los sacerdotes, al obispo, a todos aquellos que eran masacrados y torturados. Qué importante las oraciones en esa hora de persecución de esas santas mujeres. Pues así, la mamá de los Vargas finalmente
se los llevan al cuartel Colorado, donde los van a torturar, injustamente, sin juicio, sin defensa, de una forma arbitraria. Así, a las 2 de la mañana, en el barrio de San José Analco, también la policía allana el domicilio de Luis Padilla, que era el brazo derecho de Anacleto González Flores. Era parte del equipo de la Acción Católica. Incluso él había sido presidente de la Acción Católica de la Juventud, destacado por el don de predicación, maestro en el Seminario Mayor. Luis Padilla, un joven valiente, un joven con un carácter y un temple que inspiraba y motivaba a los jóvenes de la Acción Católica, organizando retiros espirituales y conferencias y congresos eucarísticos, junto con Anacleto y los hermanos Vargas González. Luis Padilla es amagado delante de su madre, golpean a su madre, golpean a su hermana, lo mismo que pasó en la casa de los Vargas, y también se los llevan a los 3 capturados a la presidencia municipal, donde ya estaba también detenida la mamá de los Vargas y su hermana, de 11 años de edad. Finalmente, las mujeres fueron liberadas, mas no sus hijos. Llega más tarde Luis Padilla, encadenado al cuartel Colorado, donde ya se encontraba todo golpeado Anacleto con los hermanos Vargas, y ahora se suma Luis Padilla. Luis Padilla había dicho en una ocasión, cuando fue a un retiro espiritual en León, y en esa ocasión él sintió algo muy profundo en su corazón, que me gustaría leérselos literalmente, porque son palabras asombrosas de este joven. Él dice: yo inmolaré mi vida por un ideal. En ese retiro en León decidí de mi vida y de mi eternidad. Hablé con Dios y le dije: Señor, mi vida nada vale, pero yo quiero hacerla valer, ofreciéndotela a ti. ¿Quieres, Señor, aceptarla? Y el Señor aceptó la sangre de su hijo Luis Padilla. Solo tú, Jesús mío, solo tú eres para mí y yo soy para ti siempre. Yo te seguiré, dice Luis Padilla, por el camino de todos los olvidos. Te seguiré por el camino de todos los desprecios y de todos los dolores. Señor, en esta hora de persecución, estoy dispuesto a derramar mi sangre por ti, por la iglesia y por nuestra libertad religiosa. Haz como quieras de mí, Señor. Quiero ser audaz para el bien y valiente en la lucha contra el mal. Pues tú conoces mi lema: Dios conmigo y para mí. Estoy dispuesto a todo. Luis Padilla, en quien se apoyaba Anacleto González Flores, ese joven instruido, letrado, culto, sabio, valiente, predicador, lleno de virtudes, en una ocasión se encontraba con 2 seminaristas, pues él un tiempo fue seminarista en el Seminario Mayor de nuestra bella ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y él pidió un tiempo, dadas las circunstancias que se vivían en México y la persecución, él dedicó más tiempo a apoyar a los jóvenes de la Acción Católica y a los adoradores del Santísimo. Pero en esa ocasión, estos 3 jóvenes tuvieron un diálogo y uno de ellos dice:
¿cuál será el momento más feliz de nuestra vida? Y dice uno, el día de mi primera comunión. Y los otros dos asienten con la cabeza. Pero el otro dice, yo creo que el día más feliz de mi vida será el día que me ordene sacerdote. ¡Wow! Se impactaron. Luis se quedó callado y dice, yo creo que el día más feliz de mi vida será el día de mi martirio. Él ya lo presentía. Los dos seminaristas se quedaron impactados ante las palabras de Luis Padilla. Incluso aquella mañana dijo, verdaderamente ese será el día más feliz de mi vida. Sí, el día de mi martirio. Siento que algo muy solemne va a ocurrir en mi vida. Escribe proféticamente Luis en su diario. Sí, algo muy solemne va a ocurrir en mi vida y presiento que será mi martirio. ¿Qué será de mí? Se pregunta Luis. ¿Debo ofrecer el sacrificio de mi vida? ¿Acaso destrozaré el corazón de mi madre? ¿O escucharé una vez más la voz de mi egoísmo que me puede hacer retroceder cobardemente para negar mi vida y mi sangre a Cristo? ¿Cuál es mi deber? Dice Luis Padilla. Una pregunta de vida o muerte, de gloria o de ignominia, de redención o de estúpida resignación. De ninguna manera me quedaré tibio, pasivo, sino que estoy dispuesto a morir gritando, ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Así de firme era la convicción de Luis Padilla. Y concluye diciendo, no he de escatimar mi sangre a Dios. Estoy dispuesto a ofrecerla en sacrificio. Así, el Señor iba preparando a través del dolor y del sufrimiento a su víctima, a Luis Padilla. Dios pedía hostias inmaculadas y Luis Padilla era una de ellas. Pero no solo él, Jorge y Ramón Vargas, que eran parte del equipo de Anacleto y de Luis Padilla. Ellos se inspiraban en Anacleto y en Luis Padilla, pero Anacleto y Luis Padilla también se inspiraban en Jorge y Ramón. Al ver estos jóvenes tan puros, tan santos, tan entregados de misa diaria, de rosario diario, adoradores del Santísimo, predicadores, estudiantes brillantes, 28 años y 22, Jorge y Ramón. Por eso solían reunirse en su casa para armar estrategias de qué más hacer, qué más acciones pastorales para despertar la fe de los jóvenes y de las familias a nivel nacional. Imagínense lo que sintieron los cuatro cuando en el cuartel Colorado se encontraron. Sabían que había llegado el momento más feliz de su vida, la hora de su martirio. Dios los había elegido, porque nadie es mártir porque quiere, sino solo aquel que Dios elige, que Dios llama, como tantos mártires en la historia de la iglesia y tantos mártires que encontramos en el Nuevo Testamento y en 2000 años en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. El martirio es un llamado, es una vocación, es una decisión divina. Y ellos habían sido elegidos para imitar a su Señor, ser testigos de Cristo. Eso significa mártir, testigo de Cristo, testigo de la fe, testigo del amor, de la esperanza. Nunca iban a dar un paso atrás, jamás. Al ver la valentía de estos cuatro, que estaban todos con sus labios reventados por los golpes que habían recibido,
Tomaron unas cuerdas, amarraron los pulgares de Anacleto y lo suspendieron. Imagínense el dolor. Luego lo empiezan a azotar delante de los tres para que hablen, porque querían descubrir el paradero del arzobispo Francisco Orozco, pero ellos no emitían una sola palabra. Después, el general Ferreira ordena a uno de los soldados que tome una navaja y empiece a destajar la planta de los pies de Anacleto. Y Anacleto solo decía entre labios: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Al ver la valentía de los cuatro y que ninguno hablaba, y si algo tenían que decir era solo ese lema: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Me siento honrado de tener aquí los huesos de los mártires en esta cruz. Y me siento profundamente conmovido, queridos hermanos. ¿Saben por qué me siento conmovido y entristecido también? Porque no les hemos hecho justicia. Porque los tenemos olvidados. Son pocos los cristianos que los conocen. La mayoría ni siquiera conoce sus nombres, ni cómo murieron, ni dónde están sus restos mortales. Si ellos no hubieran derramado su sangre por Cristo, la fe en México hubiera sido erradicada totalmente. Pero gracias a que ellos derramaron valientemente su sangre por Cristo, la fe sigue viva en México y seguirá. Porque quiero que sepan una cosa: la sangre de nuestros mártires corre por nuestras venas. Y si hoy tú y yo estamos de pie evangelizando y dando testimonio abiertamente y predicando el evangelio, es gracias a ellos. Porque ellos desde el cielo siguen pidiendo, intercediendo, orando por todos nosotros, los mexicanos, para que no nos retractemos en la fe, para que sigamos valientes dando testimonio de Cristo, para que no perdamos el sentido de iglesia, para que no dejemos de adorar a Cristo en la Eucaristía y en el Santísimo Sacramento, para que no abandonemos nuestra fe ni nuestro amor a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y que entremos en comunión con los santos. Aquí están sus huesos en estos relicarios, en esta cruz de madera de olivo, y me honra saber que aquí está el hueso de nuestro querido Anacleto González Flores, aquí, el líder de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, el más buscado, ahora nuestro modelo a imitar. Él es el patrono de todos los laicos en México y me siento hermanado con él. Y al ver Jorge y Ramón y Luis Padilla la valentía de Anacleto, estaban dispuestos. Bajaron a Anacleto todo golpeado, ensangrentado, se abrazan y un soldado no soportó y con la culata del rifle se lanza sobre Anacleto y le fractura el hombro derecho. Cae y Luis Padilla y los Vargas lo levantan. Ánimo, hermano, en unas horas estaremos en el cielo. Los cuatro se animaban. Golpearon a Luis brutalmente, golpearon a Jorge, a Ramón. No emitían ninguna palabra. Solo entre dolor por los golpes que sonaban en sus cuerpos, preparados para el martirio: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Los cuatro, animándose, los llevan al paredón para fusilarlos. Y dice Anacleto al general Ferreira: concédame mi último deseo. Déjeme a mí morir al final para acompañar a mis 3 compañeros de martirio. Se lo conceden. Los 4, imagínate la escena. Los 4 se arrodillan, se abrazan, se miran a los ojos que les brillaban de amor
porque su fe se irradiaba y los soldados se quedaban impactados. ¿Por qué estos jóvenes no le tienen miedo a la muerte? ¿Qué tienen que no tenemos nosotros? ¿De dónde les viene semejante carácter, valentía, arrojo y fortaleza? Los mismos soldados quisieran tener ese temple. Incluso hubo jóvenes de la Acción Católica que los mismos soldados y los generales y los capitanes los querían comprar y decían: es que con un puñado de ustedes haríamos maravillas en el ejército. Porque el temple, el carácter, el arrojo, los valores, la entrega, la valentía que vemos en ustedes, no la vemos en nuestros soldados. Así era la fe de los mártires, de estos jóvenes mexicanos, valientes, entregados, que amaban profundamente a Cristo y a la iglesia. Empiezan a proclamar el acto de contrición. En ese momento Luis Padilla le dice a Anacleto: hermano, quiero confesarme. Anacleto le dice: no, hermano Luis, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar a nuestros verdugos. El que nos espera en el cielo es un Padre, no un juez. Tu misma sangre te purificará. Los tres, Anacleto se retira, escuchando las palabras de su maestro, extienden los brazos en cruz. Imagínate la escena: Ramón, Jorge, Vargas González y Luis Padilla así, de frente al batallón, porque no quisieron que les vendaran los ojos. Gritan con todas sus fuerzas: ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y reciben la descarga. Caen los tres mártires. Anacleto se abalanza sobre ellos: hermanos, los venero como mártires de Cristo Rey. Se levanta Anacleto y dice: ahora sigo yo. Pero un momento, quiero decirles estas palabras. Era viernes 1 de abril a las 3:30 de la tarde. Antes de morir, Anacleto, con el corazón atravesado por una bayoneta, los mira y les dice: les perdono. Los perdono de corazón. Escúchenme bien, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. Y quiero que sepan que el mismo juez que me va a juzgar a mí, los juzgará a ustedes. Y entonces tendrán ustedes en mí un intercesor ante Dios. Yo seré su abogado allá en el cielo. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y Anacleto recibe la descarga. Y ahí se derrama la sangre de 4 jóvenes mexicanos por amor a Jesucristo, por amor a la iglesia y a nuestra libertad religiosa. La noticia corrió como un polvorín por todo Guadalajara. Habían caído los 4 líderes principales de la Acción Católica de la Juventud Mexicana a nivel nacional. Y los jóvenes de la Acción Católica, en vez de amedrentarse ante el martirio de los 4 valientes, se mostraban más firmes en su fe. Al punto que esa misma noche, en la calle de Mezquitán, y Herrera y Cairo, no cabían los miles y miles de jóvenes y familias católicas valientes que se habían reunido, y en la calle tenían los 3 féretros, el de Jorge y Ramón y el de Anacleto, y en el barrio de Analco el de Luis Padilla, y la gente en Ríos iba y venía, y todos traían rosarios y algodones. Los féretros abiertos y los cuerpos expuestos, todo mundo con amor y respeto ponían los rosarios en el pecho de los difuntos, de nuestros mártires, para absorber su sangre y tener reliquias y estar en mayor comunión con nuestros mártires de Cristo Rey. Y así los jóvenes cantando se presentaron
muchísimos jóvenes y matrimonios al sepelio, entre ellos estos otros dos valientes, Ezequiel y su hermano, el mecánico Salvador, estos dos, que eran muy amigos de Anacleto y de Luis Padilla. Estuvieron ahí en la mañana, llegan a sus casas ambos y le dicen a sus esposas: ahora vayan ustedes y acompañen las familias de nuestros mártires. Nosotros dos nos quedaremos en nuestras casas a cuidar de nuestros hijos. Ezequiel, que era barítono, que era un gran cantor, tenía 10 hijos, y Salvador 11, y él era mecánico. Entonces los dos hermanos se despiden: nos vemos más tarde, deje ir a casa para que mi esposa vaya al sepelio. Dice: yo también, y luego iré a mi taller. Los dos hermanos se pusieron de acuerdo y cada uno se fue a su domicilio. Cuando llega Ezequiel, ya está la policía, allanan su casa, amedrentan a los niños, a las niñas, empiezan a robar cosas, a él lo empiezan a golpear, lo despojan de todos sus bienes, arbitrariamente, y delante de sus hijos, de sus niños y de sus niñas, lo golpean y lo suben a una camioneta del ejército. Mientras otros soldados y policías van al taller esperando que llegara Salvador. Acababa de despedir a sus 11 hijos. Cuando llega al taller, lo apresan con violencia y lo empiezan a golpear. Cuando lo suben a la camioneta, se encuentra ya con su hermano. Ellos dos habían sido elegidos por el general Ferreira. Eran los que seguían. Ya habían eliminado a Anacleto, Luis Padilla, Jorge y Ramón, dice otros dos, para amedrentar a todo el pueblo católico y mexicano. Llévenselos. Se los llevaron al cuartel, al igual que Anacleto, los colgaron de los pulgares, los azotaron severamente, y al ver que no les hacían sacar ni una palabra, sino al contrario, los dos se fortalecían con su fe y gritaban: ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Finalmente, entre golpes, en la noche se los llevaron al panteón de Mezquitán, donde ya los encargados del cementerio, con 2 faroles, ya tenían las puertas abiertas. Entró la camioneta del ejército, los bajan y hacia el lado derecho, en el muro, ahí los colocan. Y primero van a fusilar a Ezequiel. Ezequiel mira a su hermano Salvador y le dice: hermano, nos vemos en el cielo, no tengas miedo, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Los soldados furiosos lo colocan de espaldas, porque los soldados no podían ver el rostro de Ezequiel. Su mirada era tan angelical que se sentían incómodos al ver aquella mirada pura y santa. Por eso lo pusieron de espaldas. Hasta en eso eran cobardes. Y Ezequiel firme abrió sus brazos y empezó a cantar el himno: que viva mi Cristo, que viva mi Rey. ¡Wow! Era un momento tan vibrante y su voz tan sonora como tenor, que los mismos verdugos, a la orden del sargento que decía: preparen, apunten, no podía decir fuego, porque le temblaban los labios al ver a Ezequiel en cruz cantando con todas sus fuerzas estas palabras: que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que viva Cristo Rey. Cuando el sargento dice fuego, los soldados bajaban los rifles. ¿Por qué no disparan? No podemos. Mira cómo está cantando, mira su postura.
Por segunda vez, el sargento da la orden y no pueden disparar. Aquel hombre parecía un ángel cantando. Ni ante esos signos se quebrantaban. Hasta la tercera vez pudieron disparar. Cuando cae el cuerpo bañado en su sangre de Ezequiel, su hermano Salvador le pide el farol al encargado del cementerio, se acerca, ilumina a su hermano y le dice: hermano, te venero como mártir de Cristo Rey. Ahora sigo yo. Y le entrega el farol y le pide una vela. Los soldados se sorprenden. ¿Y para qué quieres una vela, Salvador, si te espera la suerte de tu hermano? Un momento. Cuando le pasan ese cirio, él se lo pone aquí cerca de su pecho y empieza a desabotonarse su camisa. ¿Qué haces? Tranquilo, sargento. Quiero iluminar bien este corazón que pertenece a Cristo, para que no fallen. Aquí está expuesto mi corazón. Los perdono. Pone sus manos en cruz y grita: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y recibe la descarga. Y ahí, esa noche, caen los dos hermanos, Ezequiel y Salvador. Estaba yo dando una conferencia de ellos en una parroquia. Y cuando yo hablaba de ellos dos y más detalles de sus vidas, había ahí dos ancianitas, todas arregladitas, y se inclinaban y le derramaban muchas lágrimas. Y a mí me llamaba la atención. Y cuando yo termino la charla, se me acercan, me hacen así con su manita, me bajo, se me abrazan las dos llorando, y una de ellas se quita una cadena y me dice: Maestro Pepe, queremos regalarle esta gota de sangre de nuestro abuelo Salvador. Somos sus nietas. Y cuando nos enteramos que usted iba a hablar de la vida de nuestros abuelitos, no nos la quisimos perder. Nuestra madre nos dio esta gota de sangre de nuestro abuelo. Cuando él murió, su esposa, de la sangre que absorbía de los algodones, encapsularon. Y dice: y toda mi vida he traído esta gota de sangre de mi abuelo mártir de Cristo Rey. Pero creo que es el momento de que ahora usted la porte. Ahí me la pusieron. Fue un momento vibrante. Por eso aquí la puse en el centro, esta gota de sangre de nuestro querido Salvador. Qué testimonios de estos mártires de Cristo Rey y de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. ¿Cuánto podemos decir de cada uno de ellos? Así las cosas, mis hermanos. Ya había muerto Anacleto, Luis Padilla, Jorge y Ramón, Ezequiel y Salvador. Pero ahora, ¿qué decir de Luis Servín, el de Arandas? Este joven que vivía en Avenida Alcalde, en el mero centro de nuestra ciudad de Guadalajara. Este joven de 26 años, casado, con un hijo de 2 años y su esposa embarazada de 4 meses, de una niña, a la que pusieron el nombre de María Luisa, en honor a su padre mártir, Luis Servín. Estos jóvenes de la Acción Católica, al ver que habían caído sus líderes, se mostraban más férreos y firmes, y apoyados por el obispo Francisco Orozco, seguían de pie, luchando y derramando su sangre por Cristo. Entonces los soldados ya habían ubicado el domicilio de este joven valiente de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, que ahora estaba relevando a estos líderes y estaba motivando a los jóvenes a seguir luchando por la fe
y defendiendo los intereses de la iglesia. Luis Servín sabía que había llegado su hora, porque en días pasados los soldados entraron abruptamente a la casa de sus padres y capturaron a su hermano. Y los soldados creían que era Luis Servín, y por más que él decía, no soy yo, se lo llevaron y lo tenían encarcelado en el ex convento del Carmen, que se encuentra precisamente en Avenida Alcalde y Avenida Juárez. Porque el gobierno había tomado muchos templos y los había hecho cuarteles. Pues ahí lo tenían encarcelado a su hermano, a Delfino. Entonces, aquella mañana, Luis Servín se bañó, se puso su corbata, su saco, se vistió de gala, convocó a sus padres, a su esposa, a toda la familia, su pequeño niño Gilberto de 2 años, todos en la mesa, sorprendidos. Hemos preparado una comida muy especial. Se sentaron todos a la mesa, comieron en silencio y con dolor, al saber que Delfino estaba en las manos del ejército a punto de ser fusilado. Cuando terminan de tomar los sagrados alimentos, se pone de pie. Luis Servín se arrodilla delante de sus padres y les pide la bendición. Luego toma a su esposa, la abraza, la besa y le da la bendición a ella y a la pequeña Luisa de 4 meses que lleva en su vientre. Finalmente abraza a su pequeño Gilberto, lo estrecha en su pecho, lo besa, se lo entrega a su esposa y se despide de todos. Ha llegado la hora de ofrecer mi vida por Cristo. Ese es el llamado, el martirio. El Señor necesitaba la sangre de estos valientes para que la fe en México siguiera viva. Porque el gobierno de Plutarco Elías Calles, con su ley Calles, con sus 33 artículos, quería eliminar por completo la fe en México. Y si ellos no hubieran derramado su sangre como Cristo la derramó en la cruz por nosotros, México hoy fuera una nación atea y comunista. Pero ellos derramaron su sangre por ti y por mí y no les hemos hecho justicia. Imagínate lo que sentían aquellos papás al ver la valentía y la firmeza de su hijo, Luis Servín, de 26 años. Ellos no lo retuvieron ni la esposa, porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Los besó y empezó a caminar por Avenida Alcalde. Cuando llega al cruce de Avenida Juárez, lo encuentra una señora llamada María y le dice: Luis, ¿qué haces tú por plena calle si te buscan para matarte? Por favor, no vayas, porque allá a la vuelta donde tienen a tu hermano Delfino están ya los soldados. Por favor, Luis, no vayas. Luis abre sus manos, mirando al cielo, le dice a la señora María: no se preocupe, señora María, en 1 hora estaré en el cielo. Esa es la fe, esa es la convicción que hoy muchos han perdido y se han acobardado. Ellos no, estaban radicalmente decididos a derramar su sangre por Cristo y por la iglesia. Él siguió caminando y la gente empezó a seguirlo, porque era muy conocido, era muy popular, como Anacleto, como Luis Padilla, como Jorge y Ramón, como Ezequiel y Salvador, porque eran todos
de la Acción Católica y adoradores del Santísimo, y organizaban muchos congresos y conferencias. Por eso la gente lo empezó a seguir, pero también entre esa multitud venían sus padres, su esposa, que llevaba en brazos a su hijo de 2 años, Gilberto. Parece esto de película, pero es real. Así sucedieron las cosas. Apenas da vuelta por Avenida Juárez y ya estaban los soldados. Y ven a aquel joven de traje que dice: aquí estoy y vengo por mi propio pie. Yo soy a quien ustedes buscan. Yo soy Luis Servín. El que tienen adentro es mi hermano Delfino. Él es inocente, igual que yo, pero ustedes están confundidos y me acusan de ser un revoltoso cristero. Yo solo soy un adorador del Santísimo. Así que liberen a mi hermano a cambio de mi vida. Inmediatamente el general Martínez, furioso, con los soldados se abalanzan sobre Luis Servín. La gente ya se estaba juntando, ya estaban ahí los papás de Luis Servín, la esposa, el niño, una multitud, y vieron cómo lo agarraron con violencia. Inmediatamente se abre la puerta, sacan a Delfino, que se une a la familia, y todos atónitos ven cómo inmediatamente se preparan 4 soldados, lo ponen en el paredón y ahí lo van a fusilar, a la vista de todos. Ahí sus padres, ahí su esposa, ahí su pequeño, su hermano, todos los parientes y toda la multitud que se había reunido. Vieron cómo cae otro joven mártir de Cristo Rey. Pero en ese momento él, cuando se forma el pelotón y el general Martínez dice: amárrenle los ojos con una venda, él dice: no, no tengo miedo, quiero verlos de frente y quiero que sepan que les perdono. Pero no solo eso, no solo les perdono, en unos momentos estaré delante de Dios. Y lo primero que voy a hacer es pedir por cada uno de ustedes, por su salvación. Les perdono, hermanos. Abre sus manos. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Y Luis Servín recibe la descarga y derrama su sangre por Cristo. Pero no acaba ahí la escena. Imagínate, aquel papá vio morir a su hijo. Ahí la esposa abrazada. Y la esposa de Luis Servín con Gilbertito. En medio de los soldados y de la turba, se abre paso el papá de Luis Servín, se inclina, mete sus manos en el cuerpo mártir de su hijo, bañado en sangre, y lo levanta. Y a la vista de todos y de los soldados, se vira llevando a sus hijos por la calle, por esa avenida que todos conocemos, Avenida Alcalde. Dicen los testigos que era una multitud inmensa. El papá de Luis Servín tenía que ir despacio porque muchísimas personas, con rosarios y algodones y trapitos, pañuelos, tocando la sangre del mártir, ya venerándolo como mártir. Y ahí caminando, la esposa con Gilbertito y Delfino y la mamá, toda la familia, hasta llegar al domicilio y tender ahí el cuerpo de Luis. Así de valientes estos jóvenes. Los mismos soldados quedaban estupefactos al ver aquella entrega de aquellos jóvenes que morían por grandes ideales. Su fe era titánica, su amor por Dios, su amor por la iglesia, su amor por los sacramentos, su amor por la Eucaristía, su amor por defender a los sacerdotes y al obispo. No les importaba solo preservar su fe y morir al grito de viva Cristo Rey. Como ven, mis queridos hermanos, estamos en este aniversario número 95
Y tenemos mucho que hablar de ellos y promoverlos y dar a conocer sus vidas, porque cada vez que hablamos de ellos y damos a conocer sus vidas, es promover la fe, es promover el amor a Cristo, es promover el amor a nuestra madre, es promover el amor a nuestra iglesia, es promover el amor a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes santos, a nuestros obispos y cardenales. Es mover la fe de todo México. Es volver a tomarlos a ellos como modelos, como ejemplos a imitar de cómo y hasta dónde debemos conservar nuestra fe y nuestro amor a nuestros valores cristianos, a nuestra libertad religiosa. Encomendémonos a los mártires de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Por eso, a muchos lugares, congresos, conferencias, escuelas bíblicas, hospitales, cárceles, no se imaginan, colegios, he llevado esta cruz. Por eso ellos quisieron quedar en esta cruz. Todavía recuerdo cuando me entregaron sus reliquias. Y el padre encargado del depósito de las reliquias aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara me firma un documento, me lo entrega, dice: Pepe, difúndelos, llévalos a las escuelas bíblicas, llévalos a tus conferencias, a donde ellos te lleven. Y hoy me han traído ante ustedes en esta semana de los mártires que estamos promoviendo para darlos a conocer. Y saben que lo más hermoso, que ya tengo una segunda cruz, porque ya no caben las reliquias. Y en aquella otra cruz ya tiene más orificios y las tendremos que trasladar porque los mártires se están juntando, porque quieren estar juntos para llevarlos. Han ido a hospitales, a los enfermos, han estado con los padres en retiros, en muchos lugares. No se imaginan los presos, cómo se les abalanzan, los besan. Le he llevado hasta el cabildo de los diputados para interceder. No se imaginan los lugares donde han estado estas reliquias. Que si hago una lista lleno 100 hojas de todos estos años de esta cruz peregrina a tantos hospitales, enfermos de todo tipo. Ha estado en retiros, en congresos, en procesiones. Y aquí están sus reliquias. Porque donde están las reliquias de los santos y de los mártires, ellos se hacen presentes. Y ellos siguen entre nosotros, ayudándonos en esta lucha espiritual para seguir predicando como ellos valientemente el Evangelio. Ellos que dieron testimonio y que no se retractaron. Y que ahora desde el cielo, unidos a Cristo Rey y a nuestra Madre, junto con todos los mártires, abogan por nosotros y por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos y por todas nuestras generaciones en esta tierra santa de Santa María de Guadalupe, de San Juan Diego y de tantos santos y mártires que abogan por esta nación que le pertenece a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.